Hola Ulises, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el cual voy a tratar de dar respuesta a la pregunta que seguramente se hacen mientras participan del pronunciamiento contra la dominación colonial española que inició el camino hacia la independencia de México. Y se preguntan, ¿qué es el Grito de Dolores? ¿Por qué se llama Grito de Dolores? ¿Cuáles fueron sus antecedentes, causas y consecuencias? ¿Y cuál es la importancia del Grito de Dolores? Así que comencemos por el principio. El Grito de Dolores fue un pronunciamiento contra la dominación colonial española que inició el camino hacia la independencia de México. Tuvo lugar el 16 de septiembre de 1810 en el atrio de la iglesia de la localidad de Dolores, en la región de El Bajío. El pronunciamiento tuvo como principal protagonista al sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla, quien instó a la población a rebelarse contra el mal gobierno de las autoridades coloniales del Virreinato de Nueva España. Hidalgo estuvo acompañado por Juan Aldama e Ignacio Allende, dos criollos independentistas que habían tomado parte de la conspiración de Querétaro. Ahora bien, ¿por qué se llama Grito de Dolores? A este pronunciamiento se lo llama Grito de Dolores porque la arenga de Hidalgo fue realizada en el atrio de la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, en el pueblo de Dolores, en el centro norte de México. En la actualidad esa localidad se llama Dolores Hidalgo y forma parte del estado de Guanajuato. A pesar de que existen varias versiones de los hechos y ninguna se encuentra debidamente documentada, todas coinciden en señalar que la noche del 15 de septiembre de 1810 Hidalgo hizo repicar las campanas de la iglesia para convocar a la población. Cuando los habitantes del pueblo estuvieron reunidos frente al atrio, en la madrugada del día siguiente, Hidalgo pronunció un discurso instando a la población a rebelarse contra el mal gobierno de los funcionarios coloniales. Del contenido de la arenga realizada por Hidalgo existen varias versiones, pero todas coinciden en que el sacerdote cuestionó a los funcionarios españoles y vitorió al rey Fernando VII y a la Virgen de Guadalupe. Ahora bien, ¿cuáles fueron los antecedentes del Grito de Dolores? Al conocerse en el Virreinato de Nueva España las noticias de la invasión napoleónica a España en mayo de 1808, se formaron dos facciones. Los realistas, por un lado, en su mayoría españoles peninsulares, para quienes los funcionarios nombrados por el rey tenían derecho a seguir gobernando, sus portavoces eran los integrantes de la Real Audiencia, y por otro lado los autonomistas, en su mayoría criollos, que sostenían que el pueblo eran los depositarios de la soberanía, por lo que tenían derecho a elegir nuevas autoridades. Estaban representados por los miembros del Ayuntamiento de la Ciudad de México, entre ellos el síndico Francisco Primo de Verdad y Ramos, y el regidor Juan Francisco Azcárate y Lezama. El 19 de julio, el ayuntamiento propuso la creación de una junta de gobierno que gobernase en nombre de Fernando VII y que incluyese entre sus integrantes al virrey José de Iturrigaray. Este convocó a una junta para 9 de agosto, a la que asistieron 82 representantes, entre ellos abogados, militares y eclesiásticos. La discusión entre los bandos fue acalorada y no se logró conciliar posturas. Respaldado por una carta de la Junta de Asturias, el virrey convocó a una nueva reunión el 1 de septiembre, durante la cual se decidió desconocer la autoridad de la Junta Central de Sevilla. Esta resolución fue rechazada por los realistas, que el 15 de septiembre asaltaron el Palacio Virreinal, detuvieron al virrey y a los cabecillas del bando autonomista. El golpe de mano llevado a cabo por los peninsulares tuvo como consecuencia dos conspiraciones sucesivas que fueron antecedentes del Grito de Dolores. La primera tuvo lugar en la ciudad de Valladolid, actualmente Morelia. Estuvo encabezada por José Mariano de Michelena y José María García Obeso y tenía por objetivo formar una junta local autónoma. El levantamiento armado debía iniciarse el 21 de diciembre de 1809, pero tras una delación fueron aprehendidos casi 40 sospechosos. Y la segunda se desarrolló en Querétaro y fue organizada por los militares Ignacio Allende y Mariano Abasolo. Las reuniones se realizaron de manera clandestina en la casa del corregidor José Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz. Los conjurados se propusieron iniciar un levantamiento el 1 de octubre de 1810 con el objetivo de destituir a los peninsulares de sus puestos de gobierno. Ahora pasemos a hablar de cuáles fueron las causas y consecuencias del Grito de Dolores. En primer lugar tenemos que destacar el descubrimiento de la conspiración de Querétaro, un complot del que participaron varios criollos que buscaban constituir una junta que gobernara en nombre de Fernando VII. Su descubrimiento por las autoridades coloniales precipitó el Grito de Dolores, organizado por Hidalgo y los capitanes Ignacio Allende y Juan Aldama, para liberar a los patriotas presos, entre ellos los hermanos González y el corregidor José Miguel Domínguez.
Por otro lado tenemos la invasión francesa a la península ibérica, que derivó en la captura de la familia real española por parte de Napoleón Bonaparte. Esta situación produjo un vacío de poder en el Imperio español que fue aprovechado por los criollos locales para intentar la toma del poder. Y por último destacar, dentro de las causas, varias revueltas y conspiraciones que habían ocurrido en Nueva España en los años anteriores, como reacción al reforzamiento de la autoridad local y el aumento de impuestos que implementaron las reformas borbónicas. Ahora pasemos a hablar de cuáles fueron las consecuencias. El comienzo de la Guerra de Independencia de México, que se prolongó hasta 1821, cuando los mexicanos se emanciparon de la dominación española, la toma de ciudades, pueblos y haciendas por parte de las huestes independentistas, formadas en su mayoría por indígenas y mestizos armados de lanzas y machetes, y la reacción de los realistas que se organizaron para acabar con el movimiento independentista iniciado por Hidalgo, Aldama y Allende. Ahora bien, finalizando el video, pasemos a destacar cuál fue la importancia del Grito de Dolores. El Grito de Dolores es considerado hoy en día como uno de los momentos más importantes de la historia de México, ya que para muchos historiadores representa la expresión de la voluntad del pueblo mexicano de romper los lazos coloniales y dirigir sus propios destinos. Sin embargo, en 1810 la mayoría de los criollos locales miró con recelo el movimiento iniciado por Hidalgo. Esto se debió a que muchos americanos temían que la lucha de la independencia derivara en una guerra social durante la cual pudiera perder sus bienes a manos de las huestes independentistas. Debido a la falta de apoyos del grueso de los criollos y a errores cometidos por los insurgentes, un año después del Grito de Dolores, Hidalgo, Allende y Aldama fueron capturados, fusilados y decapitados por los realistas. En la actualidad, el Grito de Dolores se conmemora la noche de cada 15 de septiembre, cuando el presidente de turno sale al balcón principal del Palacio Nacional para pronunciar el grito de ¡Viva México!, repetido 3 veces. Bien, hasta acá el video de hoy, espero que les haya parecido interesante o les haya sido de utilidad. Si es así, los invito a que le den me gusta al video, a que se suscriban al canal y, como ya saben, hasta otro dato de color.